En este tercer video de esta serie lo que vamos a ver un ejercicio con dos objetivos. Un objetivo es ver algunas funcionalidades de Processing y explorar otras posibilidades que nos da el lenguaje y experimentar un poco con un ejercicio que es el armado de una especie de cinta de película, capturar un pedazo, una porción grabar una porción de una captura en vivo y mostrarla como si fuera una cinta, vieja cinta, ¿ya? Con la velocidad con la que se haga scrolleo de esa cinta, digamos, pase esa cinta hacia izquierda o hacia derecha, en algún momento puede dar la sensación, puede construirse la percepción de que efectivamente en cada cuadro se está viendo un pedacito del video. En realidad, cada uno de los cuadros que se van a ver en movimiento va a ser una imagen estática, digamos, un cuadro de la captura original. Vamos a ver cómo funciona, después vemos la ejecución del código. Vamos a suponer, tengo esta pantalla. En la pantalla lo que va a hacer es capturar. Primero me muestra que está capturando y está mostrando. Y el programa tiene tres estados posibles. Un estado como este que está esperando que yo le diga que empiece a grabar una porción de la captura. Un segundo estado que va a ser estoy grabando esa porción, ese pedacito de esos cuadros. Y un tercer estado que es estoy reproduciendo la porción que capturé para que se pueda scroll. Entonces en este caso estoy capturando, le estoy mostrando simplemente esperando. Si hago clic va a empezar a grabar. Yo le saqué una parte al programa, le comenté una parte al programa para hacerlo un poco más simple. Entonces mientras está capturando no se va a ver más que la pantalla en negro. Yo voy a hacer un poco de movimiento para que después tenga más sentido lo que es. Hago clic y empieza a capturar. Muevo un poco la imagen y ahí está. Ahí empezó a capturar y ahora empezó a mostrar. Esto que se ve para izquierda o para derecha, se mueve a izquierda o derecha dependiendo de dónde esté el cursor del mouse. ¿Sí? Si está a la izquierda, se mueve hacia la izquierda. Si está a la derecha, se mueve hacia la derecha. Dependiendo además del lugar donde yo lo ponga, en qué coordenada más o menos esté, da esta sensación de que en cada cuadro se está reproduciendo ese pedacito de película. En realidad eso tiene que ver con el tiempo en que se va mostrando cada cuadro por la velocidad del escroleo que está haciendo. En realidad, en cada cuadro lo único que hay es un cuadro de la captura original. Vamos a ver cómo se construye. Obviamente esto puede funcionar siempre en los tres estados. Si yo hago clic ahora, empieza a grabar de vuelta y ahí empezó a mostrarlo. Entonces, bueno, más o menos ahí, ahí sincronizarlo y en cada cuadro se ve. ¿Está? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, algunas construcciones del programa que vamos a empezar a ver que podemos explorar con esto. Dije que iba a tener tres estados. Esos tres estados los voy a definir con esta lista, ¿sí?, que está indicada acá, que llamo modo, la lista de modos. Es una lista de enumeración de objetos. En este caso voy a llamar modo, es la variable modo. La lista va a tener tres elementos: esperando, waiting; grabando, recording; y mostrando o ejecutando, play. Como va a tener esos tres estados, lo que voy a tener en el draw es que va a switchear entre tres funciones posibles. ¿Cuál es el modo que está vigente? Si el modo que está vigente es waiting, va a ejecutar la función waitFrame. Ahora vemos en qué consiste esa función. Si el modo que está vigente es grabando, recording, va a ejecutar la función recordFrame. Y si es playing, playFrame. Esto que tengo acá es un switch
que hemos usado poco, si es que lo usamos en algún programa, un switch es como si fuera una especie de if tal cosa, hace esto, si no es esa y es esta otra, hace esto. Es como resolver una secuencia de if, if, else, de una manera más simple. El switch tiene el nombre de la función es switch y un bloque donde se van a indicar todos los casos posibles. En este caso, lo que me va a permitir intercambiar entre cada caso es el valor de la variable mode, que es lo que puse por en algún lugar con los modos que están por ahí, ¿no? Yo tengo una lista de modos acá y entonces tengo una variable mode que es del tipo mode. Y entonces digo, ¿qué casos tengo? Tengo el caso en el que mode vale waiting, tiene como valor asociado waiting. Entonces digo, case es waiting, dos puntos. ¿Qué es lo que va a hacer? Dos puntos es para indicar lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar esta función, que tiene que estar definida en un lado, en este caso está definida acá, y cuando termina de ejecutar sale. Lo mismo para cada caso. Entonces, en cada ciclo del draw, ¿qué es lo que está haciendo el programa? Está preguntando, ¿cuál es el modo que está vigente? Ahora vamos a ver cómo resolvemos el modo que está vigente. Si el modo que está vigente, el que se llama waiting, eso lo hace por case, nombre del modo, dos puntos, ejecuta la función waitFrame y después sale. Y así lo mismo para todos los otros casos. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona cada uno de los casos y cómo está armado el programa. En el setup lo que tenemos es el tamaño de la ventana y el modo en el que queremos que Processing haga el rendering y muestre en pantalla. Le vamos a poner P3D porque vamos a utilizar una especie de formato de shapes para mostrar las imágenes que requiere de este formato de renderización. Para dibujar entidades geométricas simples o simplemente para mostrar imágenes en pantalla no hace falta indicar ningún modo de renderizado, con el modo por defecto alcanza. Cuando uno necesita ejecutar algunas otras funciones, como por ejemplo cuando necesitamos o queremos ejecutar modo 3D, le tenemos que decir a Processing que se prepare para utilizar el renderizado 3D. Entonces, pinto el fondo de negro y empiezo la captura. En este caso la captura es de 4480, con lo cual va a quedar un pedazo, digamos, sobra un pedazo para mostrar la captura, la pantalla, porque la pantalla es de 800 por 600. Podría haber sido la pantalla de 640-480 y no sobra nada. Es una cuestión de cómo mostrar esto. Después lo que digo es, bueno, ¿de qué tamaño va a ser el pedacito de esa puesta cinta de película que quiero grabar en términos de cada cuadro? ¿Cuánto va a medir cada cuadro de esa película? Bueno, en este caso estoy diciendo que el ancho va a ser de 160 unidades y la altura de 120. Después voy a tener que utilizar, voy a necesitar, lo vamos a ver pues en algunas funciones, pero para hacer el scroll voy a necesitar calcular con qué velocidad lo tengo que mover y dónde está el cursor para poder definir si se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia la derecha. Esas son dos variables que en principio están seteadas en cero, después vamos a ir modificando. Y acá empieza a aparecer algunas cosas que son interesantes. Tenemos una función que es preparar las formas, que es tener como el molde que vamos a usar, la carcasa que vamos a usar para llenar con los cuadritos de las imágenes y permitir que después se pueda mostrar la cinta de scroll. Después vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Qué hace? Por defecto la variable mode, que es la que vamos a usar para el switch draw, por defecto va a tener el valor waiting. En el objeto mode que definimos al comienzo, que dijimos que tiene esa enumeración, tiene 3 elementos internos. Bueno, tomo por defecto el elemento waiting. Establezco recFrame en 0, que es
la manera de decirle al programa, todavía no empezaste a grabar, cuando empieces a grabar el cuadro, en la secuencia que vas a grabar, el cuadro va a ser el número 0. Establezco con qué tasa de refresco quiero trabajar, tengo por algún lado una variable acá, estoy poniendo en cuadros por segundo 24, eso se puede manejar. Obviamente, como vimos en algún video anterior, al ponerle final como atributo anterior al nombre de la variable, eso quiere decir que después no podemos cambiar ese valor. Pongo un valor más chico acá, lo que va a hacer es que el, la cantidad de cuadros y la manera de mostrarlo va a ser menor por unidad. Bueno, que no se dibujen bordes y que se rellene con blanco. Bueno, entonces lo primero que dijimos que va a hacer el programa es preparar las formas con las que después va a llenar los cuadros. Vamos a ver qué hace esa función de preparar las formas. Esa función de preparar las formas va a utilizar una función de processing que hasta ahora hemos utilizado muy poco, solo algunos hicieron algún ejemplo, que es utilizar la función createShape. Vamos a ver en la referencia un ejemplo antes de seguir con este programa. La función createShape lo que hace es crear formas, de esas formas que son formas que pueden ser de valores de formatos irregulares o abiertos, porque yo puedo dar vértices, o indicar que la forma sea un triángulo, que la forma sea un círculo, pero también puedo decirle que la forma va a ser en realidad un grupo. Y cuando es un grupo es como agrupar un conjunto de elementos. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo que está acá, que es claro. Entonces, lo que tengo, ¿qué es lo que hice? Todo esto que está dibujado acá, el rectángulo este de gris sobre el gris de la pantalla, el círculo y este rectángulo, ¿sí? Son un grupo. Y es como si fueran el alien este de la que dice el. ¿Cómo se creó esto? Bueno, se creó diciéndole, voy a tener un alien, digamos, objetos variables de tipo pShape, shape de processing. Uno es alien, otro es la cabeza y otro es el cuerpo. La cabeza, digo, crea un shape que va a ser un grupo. Y después creo la cabeza es un shape de tipo elipse, y creo el cuerpo, que es un shape de tipo rectángulo. Es decir, tengo dos shapes, tengo la cabeza y tengo cuerpo. La cabeza es una elipse, un círculo, y el cuerpo es un rectángulo. Ahora, yo lo que puedo decir es, bueno, ¿cómo hago para dibujar todo esto? Bueno, me acuerdo que tengo que dibujar los dos y cada vez que quiera dibujar, dibujo los dos. Esa es una alternativa. Otra alternativa para usar, en este caso, solamente figuras geométricas, no tenemos ningún otro comportamiento, por lo tanto, por ahí no se justifica que sean objetos, que sean clases. Entonces, otra forma es decir, bueno, puedo tener una forma que sea un grupo de formas. A esa forma le puedo agregar la subforma utilizando el método addChild. Entonces, ¿qué digo? A alien, que lo tengo creado por acá como una forma de tipo grupo, le digo addChild cuerpo, que es lo que está en la variable esta, que es un shape de rectángulo. Y le digo después addChild head, que es la cabeza, que es el círculo. Y entonces después, ¿qué digo? Bueno, simplemente pinto el fondo de este color, me traslado a esta posición y Shape Alien lo que hace es dibujar lo que está en ese grupo. ¿Y en ese grupo qué hay? Hay dos formas, el cuerpo y la cabeza. Bueno, entonces lo que vamos a hacer con el programa de scroll es lo mismo. Vamos a tener un shape que sea el conjunto de todos los cuadros de esa barra que quiero mover tipo scroll
la pantalla. El shape grupo va a ser el conjunto de cada uno de los cuadritos de esa supuesta película. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tengo entonces en strip, en la cinta, que es una variable que tengo creada en algún lugar por acá, es shape, le digo, estoy en la variable, en la función preparar shape que se llama dentro del setup. Le digo, strip, ¿qué es? Le digo, crea un shape de tipo grupo. O sea, sabe que va a ser una forma que va a tener adentro otras cosas, otro shape. Vamos a guardar 24 cuadros por segundo en un array de imágenes. Yo tengo que img, tenía por acá, tengo un array de pimage, esto es la variable img, que va a ser un array de tipo pimage. Y voy a tener la variable shp, que va a ser un array de shapes. Strip va a ser un shape y después están las otras que ya entonces tengo. En img creo un array de imágenes. Entonces digo new pimage de cuántas. Bueno, tantas como cuadros por segundo dije que quería tener. En este caso son 24. Entonces, primero voy a tener un array de 24 imágenes. Y aparte voy a decir cuántos frames extra, simplemente para rellenar esa cantidad de cuadros, para que cuando se mueva eso no me quede en lugares negros o sin llenar con cuadros en las puntas, digamos, como para que sobresalga del ancho de la pantalla. Bueno, entonces digo que la cantidad de cuadros que voy a hacer va a ser dividir el ancho por el ancho cuadrito. Tengo el ancho de la pantalla. Lo divido por, por el ancho del cuadro y eso me va a dar un número. ¿Sí? Bueno, uso la función sale para tomar una parte de ese número. La referencia processing ¿sí? Tiene el valor entero más grande. Si el ancho de la pantalla dividido el ancho del cuadro me indica que me entran en la pantalla 15,25 cuadros, ¿sí? Bueno, sale me da 16. Bien, y entonces, ¿qué digo? Digo que shape, que es un array de pshape, ¿cuánta shape va a tener? La cantidad de cuadros que estoy guardando más la cantidad extra que quiero guardar. Entonces, yo primero voy a capturar imágenes y voy a guardar en un array de imágenes 24 imágenes. ¿Sí? Pero las shape, que son las que voy a mostrar efectivamente, no van a ser 24. Van a ser 24 más un extra. ¿Sí? Después vemos cómo llenamos ese extra, pero en realidad lo que voy a tener como cinta para mostrar no va a ser exactamente lo que entra en el ancho de la pantalla, porque cuando me empiece a mover para scroll, de una punta va a quedar negro, ¿sí? Cuando me vaya para allá, y no quiero que eso pase, quiero que sea como una cinta que se ve todo el tiempo en la pantalla. Y entonces, ¿cómo lleno esos dos arrays? Bueno, lo que digo es lo siguiente. Primero voy a recorrer la cantidad de cuadros por segundo, ¿sí? En este caso los 24. Entonces digo, de 0 a la cantidad de que dije los 24, en el array de imágenes, en cada una de esas posiciones, creo una imagen vacía del ancho por alto que había dicho y de formato RGB. En el array de shape, en la posición en la que estoy, como el array de shape tiene más posiciones que FPS, con este loop me van a quedar algunas posiciones vacías en ese array. Entonces, ¿qué digo?
digo, creo en la posición del array de shape, creo una forma de tipo rectángulo del tamaño del cuadro. Por un lado tengo un array que tiene imágenes adentro, imágenes vacías, en principio del tamaño del cuadro. Y un array de shape que tiene shape rectángulos del tamaño del cuadro. En esa shape que acabo de meter de formato rectángulo en el array, digo stroke es falso, o sea, no dibujes el rectángulo. El color de relleno es el blanco. La textura de ese rectángulo, ¿sí?, es la imagen que acabo de decirte que pongas en el array. Me traslado dentro del shape a la posición de la imagen por el ancho, ¿sí? Y entonces la próxima shape, rectángulo, se va a poner al costado de ese rectángulo que estaba dibujando. Y agrego la shape esa que acabo de formatear, digamos, en el ciclo. ¿Qué es lo que va a pasar con este for? Cuando termine este for voy a tener un array de 24 imágenes vacías del objeto imagen adentro y un array de 24 shapes, rectángulos, ¿sí?, que van a estar llenados, entre comillas, por esas imágenes que tengo en el array de imágenes. Y después lo que tengo que hacer es llenar el resto del array de shape, que es lo que tengo acá. ¿Sí? No lo voy a explicar en detalle, pero es básicamente lo mismo que hice antes. Nada más que en lugar de trabajar de 0 a FPS, trabajo de la cantidad de cuadros de FPS, o sea, del 24 a el final. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos creado un array de shape, un array de imágenes, ¿sí?, y tenemos que el programa está esperando uno de tres modos. En principio, cuando arranca, está en el modo esperando, ¿sí? Cuando está en el modo esperando, lo que tiene que hacer es ejecutar waitFrame. Entonces vamos a ver qué hace waitFrame. ¿Qué hace waitFrame? Dice, se puede hacer una captura, si no se puede, me voy. ¿Se puede? Entonces la leo. Si la leo, pongo el fondo en negro y pinto la pantalla, pongo en la pantalla la imagen de la captura, ¿sí?, ¿en qué posición? Centrada. Lo que estoy haciendo acá es poniéndolo centrado. Estoy restando cuánto sobra entre el ancho de la pantalla, y el ancho de la captura, lo divido por 2 y entonces tengo el punto en X en el que voy a poner la esquina superior izquierda y hago lo mismo con... Bien, entonces, mientras está esperando, ¿qué es lo que está haciendo? Está capturando y mostrando la captura centrada en la pantalla. Bien, ¿qué pasa cuando el modo está en grabando? Bueno, hace record frame. ¿Y cuándo puede estar en record frame? Dijimos que cuando hacíamos clic con el mouse. ¿Cómo sabemos entonces que eso pasa así? Bueno, porque está el método, perdón, está el método mousePress que dice, cuando se haga clic con el mouse, cuando esté presionado el mouse, tenés que ejecutar todo lo que está acá. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, el modo no es el modo grabando, o sea, está o en el modo esperando o está en el modo ejecutando. Si está en el modo grabando, no hace nada cuando se haga ese clic con el mouse. Yo hago doble clic con el mouse, el segundo clic no hace nada. Si no está en el modo grabando, entonces dice modo es igual a modo grabando. ¿Sí? Con lo cual, ciclo del draw, en el ciclo que siga, lo que va a registrar es que en el switch el modo está grabando. ¿Tá? Además de establecer el clic del mouse está en el modo grabando, establece la variable recFrame en 0, pinta el fondo de negro, o sea, lo limpia. Por eso, vamos a ver que cuando
empezó a grabar, quedó la pantalla pintada de negro y imprime en la consola, es decir, acá abajo, empecé a grabar. Fíjense que cuando en algún momento que yo hice clic, apareció el Start Record. ¿Está? Estamos largo este video. Vamos a cortar acá y vamos a arrancar con una segunda parte de este programa para que no quede un video tan largo.